Tercer día de los 4 planificados, donde la intención es tocar todos los palos de la agricultura de conservación. Hemos tocado el palo del suelo, hemos tocado ayer paja y fertilización. Hoy toca el pilar, uno de los pilares fundamentales donde más trabajo hay que hacer para mejorar, que es rotación de cultivos y el tema de gestión integrada de plagas, es decir, malas hierbas, enfermedades y plagas. Como todas las tardes comentamos, y lo vuelvo a repetir una vez más porque lo debo hacer ya que es un curso cofinanciado, estos cursos, cada uno de ellos ha sido cofinanciado por la DGA en un 80% y el otro 20% lo asume la asociación y de ese 80%, 20% la DGA y 80% el FEADER. Como ya vais sabiendo estos días, estos cursos, al terminar enviamos una evaluación que os agradezco que todos los días está habiendo una alta participación en la evaluación y es de agradecer y de cara a la justificación necesitamos esa evaluación y los datos personales de la inscripción se dedican para ello, ¿no? Para justificar que estáis asistiendo a una formación. El desarrollo del día del curso de hoy, vamos a empezar a hablar de la gestión integrada de plagas, malas hierbas y enfermedades. Hoy haremos un poquito más de descanso que ayer porque ya la voz está al límite y me noto muy justo, por eso haremos unos descansos más. Luego entraremos en cultivos y en algunos parámetros de aplicación, en presiembra y controles de barbecho, etcétera. Y por último ya entraremos en hojas de rotaciones, casos prácticos y ya como todos estos conceptos que vamos a hacer, aplicarlos a cada una de las explotaciones para solucionar los problemas de todo el tema de malas hierbas y enfermedades. Igual que ayer comentaba, pues antes de empezar, en este temario también hay otro punto de, por decir así, de petición de mejora de comunicación. Ayer estuvimos hablando de el concepto de tirar abono, tenemos que cambiar el tema de tirar abono por aplicar abono, igual que en el purín, por lo mismo para las aplicaciones de fitosanitarios. En el caso de Argentina, no sé si lo conocéis, en casi todos los titulares de periódicos, cuando hablan de aplicaciones, hablan de fumigar. Y la palabra fumigar no se asocia, es una palabra que el sinónimo es algo malo, ¿no? Entonces, en el titular del periódico va agricultura, productos fitosanitarios, fumigar. Y eso traslada a la sociedad esa visión de que casi que son envenenadores de la sociedad. Entonces, ahí están haciendo una campaña enorme, por ejemplo, desde APRESID, para que se le llame por su nombre, que es pulverizar un producto. Lo mismo aquí en España, tenemos que cambiar el lenguaje de los agricultores, también lo debemos cambiar a la hora de comunicarnos entre nosotros y hacia la sociedad. Antiguamente, hace años, se les llamaba a los productos fitosanitarios sulfatos y de ahí viene todos estos adjetivos, ¿no? A los sulfatos tradicionales les tenemos que llamar productos fitosanitarios. La acción no sulfatar es pulverizar y el apero no es la sulfatadora, sino la pulverizadora. Parecen tonterías, pero estos matices a la hora de comunicar hacen que el sector agrario comunique adecuadamente lo que está haciendo de una manera más adecuada. Entonces, como matiz de consideraciones que creemos que pueden aportar cosas positivas al sector. Ya metiéndonos en el tema de gestión integrada de plagas, y que es, aquí tengo dos capturas, si os metís en el ministerio, ponéis Ministerio Gestión Integrada de Plagas, encontraréis todas las guías que han ido redactando sobre todo este tema, ¿no? Sobre todo interesantes, pues las de cereales, leguminosas, que según cada cultivo, plagas, etcétera, muy, muy interesante. Y ahora lo importante es, ¿y esto de la gestión integrada de plagas, qué significa, ¿no? ¿Y por qué es importante esto en agricultura de conservación? Y más en lo que nos toca aquí, que es el tema de siembra directa. Aquel agricultor que entre aquí y entre con el concepto que hacer siembra directa es aplicar herbicidas y cuál es el mejor herbicida, es un agricultor que está abocado al fracaso. Como decía como un buen agricultor que lleva muchos años haciendo siembra directa, lo tenía muy claro. Aquí no hay que, y me lo transmitió a mí muy bien un día, ¿no? Que no se trata de a ver cuál es el mejor herbicida, que ya lo veremos, se trata de a ver cómo hago las cosas para no tener que recurrir a ese herbicida recurrentemente. Porque hoy tendré que recurrir a este y llegará a un punto que esa herramienta la voy a perder y tendré que recurrir a otro más caro y eso es un círculo vicioso como veremos hoy.
Y por eso la gestión integrada de plagas es fundamental como concepto para trabajar en agricultura de conservación y en cualquier sistema agrícola, ¿no? Pero en el que nos toca a nosotros es fundamental. El objetivo de la gestión integrada de plagas es hacer un uso racional de los productos fitosanitarios. Es un uso cuando toca. Igual que los médicos nos dan un ibuprofeno cuando toca, porque si no lo tomamos por sistema cuando de verdad nos hace falta, no sirve para nada, pues con los productos fitosanitarios tenemos que tratarlos como tal. Los productos fitosanitarios son las medicinas de la planta y los aplicaremos cuando la planta los necesite. Luego, en esa idea de gestión integrada de plagas, tenemos que hacer un enfoque global, un enfoque holístico, es decir, sumar muchas herramientas. Una herramienta por sí sola nunca va a solucionar un problema. Nos puede ayudar un poco, pero no solucionar el problema. Cuando empezamos a sumar piezas y solapamos, es cuando nos ayudará a cambiar cosas. Lo vemos más adelante. Trabaja con esa idea de trabajar la rotación, las falsas siembras, ajustes de fertilización para las enfermedades fúngicas, etc. Potenciar el control biológico, como veremos ahora algún caso. Y siempre establecer umbrales de tratamiento a partir de los cuales la pérdida de producción va a ser notable y por lo tanto voy a hacer el tratamiento. Es cuando lo necesito. Hasta entonces puedo manejarlo para evitar incrementos de usos de fitosanitarios. Y por supuesto evitar las resistencias, tener sustentabilidad a largo plazo del sistema. Ya nos centramos un poco en el siguiente tema, que es malas hierbas. Aquí siempre este término muchas veces no está muy bien definido, hay muchas dudas. Se califica de mala hierba, de adventicias, de flora arvense. Adventicias y flora arvense son aquellas que no son cultivos comerciales, y el calificativo de mala hierba es cuando una de esas dos, o incluso un cultivo comercial, está en el lugar equivocado, ¿no? ¿Cuándo es una mala hierba? Cuando nos quite nutrientes, nos quite luz, nos quite agua y nos quite espacio. Entonces, en ese planteamiento, pues llega un punto que muchos agricultores plantean esa visión clásica de tengo que tener el campo limpio porque todo lo que tenga en mi campo me penaliza muchísimo. Y es una visión muchas veces errónea. Tenemos que saber integrar eso para no buscar el exterminio, sino el manejo. Entonces, la reflexión aquí es que mala hierba va a ser cuando esté en el momento concreto, en el lugar concreto y una afección real en el cultivo que me esté quitando producción. Entonces, cuando ya es una mala hierba y tengo que hacer una acción. Pero muchas veces, flora advense, como iremos viendo en diferentes momentos y sobre todo en las cubiertas vegetales de verano, no es una mala hierba como tal. Es flora advense que si la sé manejar no me genera un impacto directo en la luz, en los nutrientes, en el agua, ni en el espacio por mi cultivo comercial, que es el que me interesa. Y lo mismo con algunas de invierno, que tampoco me van a interferir. Hay que ver en qué momento cada cosa me genera problemas. Con esa idea viene la siguiente idea, ¿no? La visión. Tenemos dos formas de plantear esto. O manejamos las malas hierbas o buscamos el exterminio. La propia desarrollo, la propia caracterización de estas malas hierbas y su diversidad genética, tener claro que el exterminio nunca lo vais a conseguir. Es imposible, porque se sabe muy bien defender, es selección natural, ahora iremos viendo cómo se va defendiendo. Por lo tanto, tengo que ir manejando, integrarlo en mi sistema para que no me genere problemas. Aquí una foto muy, muy concreta de que una infestación brutal de bromo, pues en el ciclo de invierno es un problema, pero si la sé manejar, en este caso al ciclo de verano, es un beneficio. Es decir, hacemos una cubierta con una infestación brutal de bromo para el maíz, para tener el maíz totalmente cubierto. Esta es un poco la idea de todo esto. Yo me gusta también otro término que lo pongo ahí, que es denominarlas como plantas indicadoras. Aquí hay muy poca bibliografía, en la zona de Francia sí que hay más, y yo las considero indicadoras de ciertas cosas que ocurren en el suelo, pero sobre todo indicadoras del manejo. Hay una reflexión que las jornadas de Agracon tienen muy claras, que viene ya de lejos de ciertos punteros de la siembra directa, los pioneros de España, que dice una cosa muy clara. Cada agricultor tiene en su campo la hierba que quiere. Según el manejo que haga, voy a tener la hierba que me merezco, por decirlo así. A lo mejor parece una gilipollez, por decirlo así, como
común, pero cada manejo que hacemos hace que vamos seleccionando un tipo de hierba. Por lo tanto, cuando tenemos una hierba en un campo y dice, esto es un problema, no sé qué hacer, nos tenemos que preguntar es qué estoy haciendo mal para que tenga yo esa mala hierba ahí. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar para cambiar, porque si seguimos en la visión que llevamos yendo, es un círculo vicioso, porque si tenemos un problema es que algo estamos haciendo mal desde atrás. Lo siguiente que tenemos que hacer es conocer las cosas que queremos manejar. Aquí os pongo diferentes casos y diferentes aspectos que debemos conocer de cada una de las hierbas adventicias, para luego, a la hora de atajar y manejarlas, cada una conocerlas. Son 4 datos, pero habría que conocer cada una en detalle. Aquí siempre vais a tener los especialistas de malherbología, son los que, si buscáis cursos, ahí sí que entraréis en detalles, en identificarlas, etc. Aquí he sacado datos de Intia. Si buscáis malas hierbas Intia, encontraréis en su página web publicaciones en Navarra Agraria de un montón de adventicias. Todas esas adventicias, cada una tiene su ficha técnica, con un montón de información. Una cosa que es muy importante es la identificación, para saber lo que tenemos en el campo. Eso está claro, ¿no? Luego, las fechas en las que van emergiendo. Eso es importante como para orientar los manejos correctivos para solucionar los problemas. Por ejemplo, el Lolium rígido, más conocido aquí en la zona de Aragón como Vallico, Margallo o Luello, según zonas, viene naciendo desde octubre hasta febrero. La primera tentación que ocurre siempre es decir, cojo la herramienta, como veremos después, de las siembras tardías y, pues en lugar de sembrar a mitad de octubre, voy a sembrar a mitad de diciembre. Por lo tanto, yo controlo. Y como aquí casi no hay malas, no emergen casi malas hierbas, pues bueno, no tengo casi malas hierbas. ¿Qué ocurre? La propia proceso de selección natural. Todos estos bloques los voy controlando y los voy eliminando. Y los primeros años casi no tengo malas hierbas. Pero lo que va ocurriendo es que al final todo el campo se selecciona con genotipos de malas hierbas que están preparadas para germinar en enero. Y al final todo el vallico que me va a salir en esa parcela va a ser en el mes de enero. Por lo tanto, por mucho que retrase la siembra, voy a tener cada día más malas hierbas. Entonces, para que nos demos cuenta que herramientas sueltas no funcionan. Hemos de conocer cómo las malas hierbas van a intentar ganarnos y nosotros, a través de buenas herramientas y con ayuda de muchas herramientas, controlarlas. Lo siguiente que tenemos que tener muy claro de clasificación es si son monocotiledóneas, hoja estrecha, o si son dicotiledóneas. Eso es fundamental. El hoja estrecha, hoja ancha, es más o menos todos los que tienen una hoja estrecha son hoja estrecha y todos los que tienen hoja ancha son hoja ancha. Dicotiledones y monocotiledones, pero se darán casos plantas que tienen ese aspecto de hoja, que tienen hojas estrechas, como es la capitana, en cambio es una dicotiledonia. Entonces, esa regla de hoja estrecha, hoja ancha, pues comúnmente se habla así, pero debemos saber exactamente a qué grupo pertenece cada una. Luego el ciclo, sobre todo en la parte de saber qué me va a generar competencia en invierno y qué en verano, tanto en secano como en regadío, y los umbrales. En el caso del vallico no es excesivamente competitivo como puede ser otro. A partir de 15 plantas por metro cuadrado podríamos tener referencias de pérdida de producción del 5% y ahí es donde empezaríamos a actuar en los tratamientos. Caso del bromus, hierba muy adaptada al no laboreo. Igual que otras lo pasan mal con la siembra directa, el bromus, que en laboreo, en volteo, se controla muy bien, en siembra directa no. Por lo tanto, el problema no está en la siembra directa, sino que tengo que manejar el bromo de otra manera. Principalmente emerge entre septiembre y noviembre. En la zona también se le conoce como espigadilla, monocotiledonia. Ciclo invernal también es reseñable, que tiene, aquí no se ve la foto, pelosidad. Como luego veremos, eso influye un poco en los tratamientos. Un umbral de tratamiento entre 10-15 plantas metro cuadrado. Y más o menos de todas las semillas que suelen generar, el 90% emerge el primer año y entre 18 y 24 meses todas las semillas deben germinar y la que no ha germinado ya no es viable. Esto es interesante para ver cómo rotamos. La gran mayoría de malas hierbas suele tener esa tendencia de el primer año germino el 70% y el año restante el resto. Y luego un pequeño porcentaje que va buscando el momento idóneo para germinar. Hay hierbas, genotipos, que pueden estar tiempo y tiempo buscando el momento idóneo para germinar. El caso de la avena, los diferentes subespecies de avena, conocida como bayueca,
como avena loca, aquí en Aragón, me imagino que en otras regiones de España también. Tiene dos subespecies, una más otoñal, pero que termina de germinar casi hasta marzo, y la avena fatua, que empieza a germinar de enero hasta mayo. Esta es una especie muy concreta, que nos marca casi germinaciones todo el año. Entonces, cuando busquemos soluciones, como veremos ahora casos prácticos, hay que plantear soluciones totalmente diferentes al caso del bromo y el vallico, aunque sean las todas monocotiledonias. Aunque yo ponga un cultivo alternativo para limpiar, no me vale cualquier cultivo alternativo, porque estas germinaciones tan tardías me van a influir bastante. Lo mismo, ciclo invernal, también tiene pelosidad y unos umbrales de 5 plantas por metro cuadrado, ya que es muy competitiva. La vulpia es una adventicia emergente, otoñal, octubre, diciembre más o menos. Aquí veis unas imágenes un poco de cómo es esta planta. Ciclo invernal, más o menos, como decía antes, el 80% el primer año, y en 2 años suele germinar toda. Y no es tan competitiva, unas 50 plantas por metro cuadrado, pero la tenemos que tener en cuenta los manejos, porque si no puede ir colonizando campos y puede ir generando problemas. La adventicia de las fotos, y sobre todo en tiempos de redes sociales e Instagram, estos 2 últimos años, la habréis visto en las televisiones, cuando campos por diferentes razones están plagados de amapolas y se corre la voz, turistas de media España van a ese campo a hacerse fotos. Ocurrió el año pasado y ha vuelto a ocurrir este año, ¿no? A modo de reseña. Emerge desde septiembre hasta casi el mes de marzo, abril. Tiene una germinación muy larga, eso también nos va a condicionar un poco. En la zona de aquí de Aragón, amapola o ababol, en dicotiledonia, es decir, hoja ancha, ciclo invernal, y unas 15 plantas por metro cuadrado de umbral. El tema del Galium, la lapa o el amor de hortelano, otra dicotiledonia, se caracteriza porque se pega, es decir, un poco ahí está su forma de dispersión. Cuando esa planta tiene la semilla, pasa un animal, pasa un ganado, o ahora o hace siglos se pegaba y dispersaba la semilla. Un umbral de 5 a 15 plantas también es bastante competitiva, hay que tenerlo en cuenta. Puede incidir en el encamado del cultivo, y puede producir atascos en la cosechadora también. Además, solo del impacto de la producción también influye en la acción de cosecha. Y emerge desde octubre hasta febrero. Y por último, esta también la quería poner, la Salsola Cali, ciclo primavera-verano. Aquí en la zona de Aragón, conocida como Capitana, Barrilla o Trotamundos. Esta es la que os decía, que por las hojas diríamos que es hoja estrecha, pero no es dicotiledonia, es hoja ancha. Y lo que tenemos que tener claro, y aquí está uno de los errores, al no conocer bien la planta, la veremos el día de Agricultura Siempre Verde, se plantea como la voy a tratar con glifosato, cuando si es dicotiledonia será más efectivo si la trato con un selectivo de hoja ancha. El día de Agricultura Siempre Verde nos meteremos en detalle en eso. Es una de las razones por la que las personas, tanto las conizas como la salsola y alguna más, aplico 4 o 5 litros de glifosato y no me está funcionando. Vamos a ver cómo son los parámetros de aplicación y dónde está fallando. Un umbral bajo de 3 plantas por metro cuadrado, es muy competitiva en verano con el cultivo que esté establecido en verano. Y ahí viene el tema, problema o herramienta, dependiendo, ¿no? Si tengo cultivos en verano me puede ser un problema, pero si no tengo un cultivo implementado en verano en un secano, pues me puede ser una herramienta muy, muy útil para el concepto de agricultura siempre verde. Lo siguiente que tenemos que tener claro a la hora de controlar malas hierbas es la eficacia de los herbicidas cuando los aplicamos y por qué eso es importante. Esa eficacia va a ir muy ligada a muchos parámetros, pero uno de ellos, que es muy importante, son el estadio de la mala hierba cuando aplico. Aquí tenemos un estudio publicado en Vida Rural, que lo podéis encontrar, de la Universidad de Lleida, con Jordi Ricansen, José María Montul, gente de renombre dentro de malherbología, que están viendo... ¿Se escucha bien, Nieves? Sí, se escucha bien. Vale, vale, digo, a ver si hay algún problema. Vale, están comparando problemas de bromos diandrus y de papaver, de amapolas.
la eficacia que tienen los herbicidas, ¿no? Con infestaciones de 150 plantas por metro cuadrado el bromus y 200 la amapola. Son infestaciones grandes. Prueban un control con 2-3 hojas y un control con 6-8 hojas. ¿Y qué eficacia tiene cada uno, ¿no? El bromo, esto es todo sobre trigo, ¿no? El bromo en 2-3 hojas una eficacia del 92%, la amapola un 97%. En cambio, cuando ese estadio estamos en 6-8 hojas, las eficacias bajan hasta un 82% en el bromo y un 70% en la amapola. El estudio continúa no quedándose en qué eficacia tiene, sino qué impacto tiene eso en la productividad y, por lo tanto, la rentabilidad. Hacen todos los cálculos de las eficacias y cómo afecta eso y cómo afecta la producción. Hay una diferencia de rendimiento en el caso de la afección por bromus, es decir, de haberlo controlado en 2-3 hojas, haberlo controlado en 6-8 hojas, de 400 kilos, y en el caso de las amapolas, que esa eficacia ha reducido mucho más, de 650 kilos. Eso traducido a dinero, en el caso del bromus son 72 euros y en el caso de la amapola 110. Es decir, un tratamiento mal hecho significa dinero. Ya no estoy hablando de un tratamiento mal hecho que lo hemos hecho mal, ¿no? Un tratamiento fuera del sitio significa que ha competido excesivamente con mi cultivo y me ha quitado muchos kilos y por lo tanto estoy perdiendo dinero. Entonces es muy importante cómo gestiono eso a la hora, en primer lugar, de tener mejor rentabilidad y en segundo lugar, de ser sustentable a largo plazo. Porque si yo estoy reduciendo las eficacias del 92-95% al 70-80%, significa que un 20% de malas hierbas han tirado la semilla y por lo tanto el año siguiente tendré una infestación mucho más mayor de la que tenía. Entonces es un problema que se acrecenta, además de haber ya perdido rentabilidad un año. Vale, lo siguiente que tenemos que conocer es cómo funcionan los herbicidas y cómo funcionan las malas hierbas. Eso es fundamental, porque si no sé cómo funciona este partido de fútbol que tenemos entre las aplicaciones y lo que queremos controlar, es imposible. Por desgracia, en las etiquetas de los productos fitosanitarios no viene esta información. Por ley, desde mi punto de opinión, tendría que ir tanto los fungicidas, los herbicidas y los insecticidas. Cada uno están calificados según un organismo en grupos. En el caso de los herbicidas son los grupos ERRAC, el caso de los fungicidas, si no recuerdo mal, es FRAC, y el caso de los insecticidas, IARC. ¿Qué significa? Que cada grupo de estos, tenemos el grupo B, tenemos el grupo A, tenemos el grupo C1, tenemos el grupo K3, tenemos aquí el grupo G, que es el del glifosato, tenemos por aquí los Fs y sus subtipos, tenemos el O de los hormonales. Cada uno de estos grupos es una forma de hacer el control. No me voy a meter en el detalle porque, lo primero, no soy experto químico y eso ya es entrar más en el detalle de cómo funciona cada uno, pero para que nos entendamos, cada uno mata de una manera. Entonces aquí he puesto un poco el símil. Me rectifico de lo que he dicho antes, esto no se trata de exterminar, sino de controlar, ¿no? Pero para que hagamos el símil y lo entendéis vosotros. Uno mata con motosierra, otro mata cuchillo y otro mata pistola. Y ahora entenderemos cómo esto influye en el control de esas malas hierbas. Si yo siempre estoy repitiendo la misma forma al grupo B, el grupo A, que normalmente en cereal son los que se han venido repitiendo y son los que están generando resistencias, el grupo O también con las amapolas, lo que estoy generando siempre estoy matando, en este caso con el cuchillo, para que nos entendamos. Pero ocurre una cosa, que en esa diversidad genética que tiene enorme la flora arbense frente a los cultivos comerciales que se han seleccionado una línea genética estandarizada, porque buscamos un producto homogéneo, en cambio las floras arbense en su selección natural lo que genera es mucha diversidad genética. Y esa diversidad genética es ahí donde entra la complejidad de manejarlo. No es lo mismo manejar un ricio de una cebada que manejar un bromo, que es muy diverso, con biotipos diferentes y subtipos diferentes, ¿no? Claro, en esa diversidad lo que ocurre es que un 2, un 3% es capaz de empezar a, por decir así, aprender cómo parar ese cuchillo. Y llega a un punto que si a eso le sumamos alguna mala práctica, sabe parar el cuchillo. Y ahora veremos cómo influye eso a la hora de generar resistencias. Lo que se denomina la presión de selección de adventicias, sea con el control de un herbicida, pero también sea con el control de cualquier tipo de labor. Siempre que haga el mismo tipo de labor, ese 2% va a ser capaz de irse adaptando y va a ir generando problemas. Aquí vemos en rojo
Todo lo que veis, los puntos son plantas de malas hierbas en una parcela. Lo rojo es lo que he conseguido matar y lo verde lo que ese 2-3% que se salva, por decirlo de esa manera. Esto siempre ocurre, ¿eh? Ningún herbicida va a tener, en el caso de los herbicidas, ningún fabricante es capaz de decirte que tiene una eficacia superior del 95%. Siempre que hay algún estudio hablan del 95, 97 como mucho. Siempre ese 2-3% que todo el mundo sabe que por esa diversidad genética siempre se va a escapar al control. Si al año número 2 cojo la misma herramienta, ese cuchillo, intento volver a controlar esa parcela, todas las que son de este tipo, genético del tipo rojo, el año pasado las maté. ¿Pero qué ha ocurrido? Las que son del tipo verde han tirado semilla, han seguido multiplicándose. Al año siguiente, ¿qué ocurre? Vuelvo a matar las del tipo rojo. Pero las del tipo verde ya no son una, son muchas más porque se han multiplicado. Al año número 3, que vuelvo a poner una cebada y vuelvo a aplicar el mismo herbicida, vuelvo con el cuchillo, ya no es minoritarias, sino que ya casi el 50% no las mato porque son de esa tipología de plantas. Y el año número 4 tengo una parcela totalmente infestada que una herbicida concreta de un grupo no mata esa planta, ¿no? Al final, ¿qué he hecho? He ido seleccionando esa parcela para que haya flora adventicia de este tipo genético. He ido seleccionando toda la genética yo, a través de mis acciones. Y al final lo que ocurre es que todas las plantas son de ese 2% que tenías hace 4 años. Pues ahora el 100% de tu parcela son de esa tipología de plantas. ¿Qué ocurre? Aquí hay un error que muchas veces se plantea, decir, no, este herbicida ya no funciona. El problema no es que un herbicida no funcione, es que toda esta familia de herbicidas matan de la misma manera. Por lo tanto, si este herbicida no controla esa tipología de mala hierba, toda la familia no la va a controlar. Tenemos todas estas formas de matar en el caso de control fitosanitario. Si hacemos mal uso y van cayendo piezas, vamos a ir perdiendo familias enteras. Por lo tanto, tener claro que no va a haber grandes nuevas incorporaciones de familias y formas de herbicidas, son los que son, y más con las restricciones que hay a día de hoy con el tema de lo fitosanitario, que todo el mundo sabe que cada día están quitando materias. Si además de quitar materias la propia administración, nosotros como productores, por mal uso, por mal conocimiento, estamos nosotros mismos cavándonos nuestra tumba, pues estamos haciendo algo mal, ¿no? Que nos quede claro que no estamos perdiendo herbicida de uno en uno, estamos perdiendo familias enteras por mal uso. Y eso es muy importante que lo conozcáis. Vale, dicho esto, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Con qué herramientas, como decía antes, esa suma de muchas cosas, ese puzzle de cosas, vamos a controlar esas malas hierbas? Una de ellas, como hablamos ayer, es las falsas siembras. A través, por ejemplo, la herramienta idónea para esto, por costes, por integración en el sistema de agricultura y conservación, es la grada de púas. Pasar una grada de púas justo después de cosechar, o en el mes de septiembre se usa purín, mover esa paja bien distribuida, pero luego, sobre todo, mover las semillas para que entren en contacto con la tierra y con la primera lluvia tiendan a germinar, lo que me va a ayudar es que todo eso germina antes de sembrar y todo lo que mato antes de sembrar lo controlo muy bien. Luego veremos el tratamiento de presiembra. En segundo lugar, otra herramienta que es interesante es el retraso de la siembra. De tal manera que si en lugar de sembrar el 15 de octubre, siembro el 15 de noviembre en algunos momentos, en algunos campos, lo que es ganarle 2 meses a la germinación. Por lo tanto, en esos 2 meses germinan malas hierbas y yo las controlo con el presiembra. ¿Qué ocurre? Que esta estrategia no puede ser única, como explicaba antes, porque vamos seleccionando las floral bense, que al final solo quiere floral bense de la de primavera, como hemos visto en esos cuadros explicativos. Imaginaros que ese punto rojo, en lugar de ser un biotipo concreto, es toda la familia que germina en el mes de febrero. Al final vas matando lo de otoño, perfecto, pero al final todo lo coloniza lo de primavera. Entonces hay que complementar herramientas. Otra fundamental es la rotación, como ahora luego veremos, porque rotamos cultivos, rotamos materias activas, rotamos formas de controlar, etc. ¿Qué rotamos también? Con diferentes cultivos, por ejemplo, hacemos controles mecánicos. No quiere decir que hagamos laboreo, que es la forma mecánica de controlar malas hierbas, sino que controlamos en lugar de fitosanitariamente con picadoras, con rolofaca, con segadoras. Un punto muy interesante, forrajes. Es un cultivo muy, muy interesante integrar, como veremos ahora casos.
Y hay otra opción, el tema en algunos casos concretos que puede ser interesante, que es el antiguamente llamado barbecho químico o barbecho cultivo de servicio espontáneo, que ahora veremos el por qué lo llamamos así, y sobre todo el Día de Agricultura Siempre Verde. Esa opción en algunas regiones poco productivas pues puede ser también interesante. Esto lo detallaremos más sobre todo en los casos prácticos. Otra herramienta, muchas veces en las charlas presenciales, que son un poco más dinámicas que estas, los agricultores me dicen que hilo muy fino, que digo cosas que son detalles tan finos que a veces dicen, pues es que no podemos estar mirando ahí cosillas, ¿no? Muchas veces son cosillas, pero cuando empezamos a sumar cosillas, cambia radicalmente el resultado y por lo tanto cambia la rentabilidad. Y son cosillas que tenemos que aprender y manejar. Esto lo aprendí de una jornada, nunca lo había pensado de plantear, y hace un año estuvimos en ese viaje que hicimos a Segovia y un agricultor de Navarra llegamos a un campo y lo marcó muy claro, ¿no? En la boca del campo que tenemos aquí la entrada, normalmente donde está la entrada, no suele implementarse bien el cultivo y por lo tanto es colonizado por la flora albense, porque como no tiene competencia de planta, ese terreno lo gana la flora albense. ¿Qué hacemos cuando vamos a cosechar? Lo primero, echamos la cosechadora y cae adentro. ¿Qué ocurre cuando cosechamos hacia adentro? La cosechadora coge por el peine en el metro cero, pero no suelta las malas hierbas y la paja en el metro cero, sino la suelta en el 0 más 20. O sea, cada una según el proceso que tenga, ¿no? Al año siguiente, todas esas semillas que tenían aquí la entrada, las tengo ya en toda esta zona. Y si al año siguiente vuelve a haber un problema, que tengo medio campo infestado, por un grupo de semillas que tenían este borde. Igual que colonizan por los bordes, también entra por justo la entrada del campo. Esto es una tontería, pero el mero hecho de, si tengo esta zona y lo puedo realizar, empiezo hacia esta zona y esta zona de aquí la termino hacia afuera, todas estas semillas que tengo aquí las voy a volver a esparcir por la zona trasera de la cosechadora en esta zona de aquí. Es decir, las voy a ir manteniendo en la puerta o fuera del campo. Eso es muy importante a la hora de manejar. Parece una tontería, pero es una herramienta más que sumamos para evitar problemas. Esta es una herramienta que no sé si llegará a incorporarse. En la zona de Australia se están haciendo prototipos y se van vendiendo, que es la propia cosechadora va seleccionando y las semillas que consideran, todo lo que son semillas que van a salir por esta zona trasera, las pasa por un picador y las destruye. ¿Qué ocurre? Que esta herramienta incorporada a las cosechadoras es una inversión cara. Y esa inversión cara, pues a día de hoy no se la plantean, pero puede ser una herramienta que sea muy interesante y tenga su incidencia, porque ya que todo lo que sale por aquí lo dejamos inviable, pues hará mucho reducir el uso de fitosanitarios y tener problemas de malas hierbas. Que lo tengáis en cuenta, que como todo, igual que los GPS era algo que parecía años luz y ahora es una pura realidad, ¿no? Pues cosas que pueden ir viniendo. Siguiente punto, enfermedades fúngicas, lo mismo, conocerlas y desarrollarlas. Aquí os dejo las referencias de una información técnica de la DGA donde vienen bastante explicadas, que es donde he cogido fotos y os animo a buscarlo, y hay muchos folletos tanto comerciales como de entidades públicas sobre este tema, ¿no? He preparado 4 generales, ¿no? El mintosporiosis, en la cebada principalmente, estas manchas negras que se empiezan a ir extendiendo y empieza a quedarse la hoja amarilla desde arriba hacia abajo. Aquí es muy importante el tema de enfermedades fúngicas, los periodos críticos que podamos tener, mucho control de campo y mucho muestreo para, llegado el momento, según las previsiones climáticas, decir, ¿necesito protección o no la necesito? Ir muestreando desde inicio de encañado sobre todo, que es cuando vienen los momentos críticos, hasta el espigado, tanto las hojas desplegadas como el tallo principal, si hay manchas, y en el momento que tenemos 2 manchas por hoja en el 100% de las hojas que hemos muestreado, en torno a 100, dependiendo cada parcela, pues lo que vais muestreando, si todas las hojas que vas viendo tienen 2 manchas por hoja de esas, todas esas hojas del encañado, debo hacer un tratamiento para proteger esa planta. Siempre mirando las previsiones, como ahora veremos. Rincosporiosis, principalmente cebada y centeno, puntualmente triticale, pero
principalmente cebada sobre todo. Lo mismo que hemos hablado antes, los mismos parámetros de aplicación. A diferencia de la de antes tenemos un punto negro que se va extendiendo, aquí tenemos un punto grisáceo con un borde negro. Sectoriosis, en el caso del trigo, en este caso tenemos que ir haciendo, los umbrales de tratamiento son diferentes. En el caso de 2 nudos hasta zurrón, con un 25% de las plantas que vamos mirando, con un 10% de la superficie de ellas con afección, trataríamos, y en la parte final de espigada floración, con un 50% de las plantas con afección, trataríamos para proteger. Y una que en los últimos años está dando mucha guerra, que es la roya amarilla, con sus típicos cordones de color amarillento, tono naranja. Lo que decimos siempre es que cuando se pone en tono naranja o cuando el tractor sale naranja del campo es que ya hemos llegado tarde al tratamiento. Porque cuando el tractor está todo manchado son todas esas esporas que han explotado porque ya está muy avanzado. El tema de la roya, si de normal hay que ir cada 4 o 5 días, cuando hay peligro de roya en trigos y triticales, casi cada 2, porque la roya es muy explosiva y hay que estar muy encima. El año pasado aquí en Aragón, en triticales sobre todo, que es donde más afectó, literalmente en 3-4 días los trigos perdieron producciones, perdón, los triticales perdieron producciones de 300-400 kilos por día por el retraso del tratamiento. En este caso lo mismo, estar muy atento a las hojas y a los primeros síntomas, como es muy explosiva, tendremos que tratar. Siempre mirando las previsiones, eso es el tema, ¿no? Lo siguiente que tenemos que tener claro es cómo vamos a atajar el problema de las enfermedades fúngicas. Y siempre hay una cosa muy clara en Aragón que se dice hasta la saciedad. ¿Cuál es el mejor fungicida? El viento. Por lo tanto, si tenemos cierzo y un cierzo seco, vamos a mitigar esos problemas expansivos de enfermedades y por lo tanto lo vamos a controlar. Cada uno en su zona se conoce el viento que tiene, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero yo no me quedo con eso, yo voy un poco más allá en esta idea. Yo tengo planteando con el tema de la rotación, es que si no hay hospedador, me da igual que haya viento o no haya viento, que haga humedad o no haya humedad. Si no hay hospedador, no hay enfermedad que infecte, porque no hay un cultivo que la pueda soportar. Es decir, si yo tengo un problema de roya y pongo una leguminosa, puedo estar totalmente tranquilo porque no la va a infectar. Eso es muy importante. Por lo tanto, rotación de cultivos con cultivos no sensibles. ¿Cómo tengo que hacer esto? Como ahora veremos, cuando yo tengo un problema de una roya, en los 2 años siguientes, igual que con todas las enfermedades fúngicas, no se pone el cultivo sensible que le afecta. Ahora veremos casos de cómo hacerlo. Y es el mejor fungicida que tenemos. No el único, porque hay que sumar muchas herramientas, pero considero que es más importante una buena rotación que esperar a ver si hace cierzo o no para que no se expandan los hongos. Principalmente porque la rotación está en tu mano, lo otro, igual que el agua del cielo, la tenemos que esperar. ¿Condiciones idóneas? Pues dependen un poco de cada uno, pero de media oscilan entre temperaturas de 10-18 grados, temperaturas suaves y humedades relativas altas, de 80-85 grados de humedad. ¿Cuándo se da eso? Pues muchas veces ahora en abril, marzo, abril, mayo, según zonas, con esos días lluviosos continuos y demás. Cuando aquí, por ejemplo, este año en Aragón, en lo que es Valle del Ebro, zonas bastante secativas, pues muchos días de niebla continua, de esa niebla plegada, pues crearon las condiciones idóneas para una expansión brutal de hongos. El rocío mañanero también crea mucho ese ambiente. Todo eso hay que estar encima de ello para estar atentos. Cuando hablamos de previsiones es, yo tengo un cultivo que se está creciendo, que está encañando, que está desarrollando nudos, y lo importante siempre es que las hojas nuevas y la hoja bandera estén lo más sana posible. Eso es lo que tengo que proteger, porque esa hoja bandera final marca buena parte de la producción. Sí, aquí lo importante entender es que aquella parte de la hoja que ha sido necrosada por el hongo, eso no se recupera. Es decir, si yo tenía 100 metros cuadrados de hoja y he perdido un 20%, para hacer números redondos he perdido un 20% de la producción. Por muchos fungicidas que aplique, aunque se les llame del nombre preventivo curativo, una cosa es que maneje mejor la enfermedad, pero lo que tenemos que tener claro es que esa parte necrosada no vuelve a hacer fotosíntesis, eso lo hemos perdido. Por lo tanto, hemos de estar muy atentos para buscar el equilibrio de no entrar demasiado pronto, porque luego se me acaba la protección y me quedan 15-20 días de condiciones adecuadas, es decir, entro el 1 de abril a tratar,
genero una protección de 25 días y el 5 de mayo tengo otra vez humedad, el hongo va a seguir expandiéndose y voy a tener que volver a entrar a tratar. Entonces es muy importante buscar ese equilibrio, decir, venga, aún no parece que el hongo me esté quitando nada, a estar muy atentos para que no me entre en esas zonas vulnerables de hojas punteras y de hojas banderas, donde ya me empieza a quitar kilos. Y por eso es tan importante visitas constantes. Cuando llega el final a primeros de marzo hay que empezar a intensificar las visitas, y cuando llegan esos momentos críticos según lluvias y demás, literalmente en Agracon recomendamos que cada 3-4 días un paseo rápido por los campos y estar atentos para decidir en qué momento tratar según previsiones de tiempo. ¿Cómo vamos a sumar herramientas? Como comentaba, lo que es fundamental es la semilla. Es decir, las enfermedades fúngicas se transmiten a través de la semilla. El tema de semilla certificada, el tema de semilla de buena calidad, de sanidad vegetal adecuada. Eso es fundamental. Eso, si no tenemos eso, ya casi nos hemos pegado un pie en el tiro ya antes de empezar. La rotación, como ahora veremos, los 2 años de ruptura que hemos hablado respecto a los cultivos sensibles, manejar muy bien la nutrición, no hacer excesos de nitrógeno que haga dejar la planta débil frente al tema de ataques de enfermedades, y también mucho cuidado con las siembras precoces, puesto que si se desarrolla mucho el cultivo en esos primeros estadios de octubre-noviembre, pues tenemos muchas papeletas a que haya transmisión del tema del virus del enanismo, haya posibilidad de que con un poco de humedad y esos calores de final de octubre-noviembre se empiecen a propagar hongos y demás. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Y aquí me ha faltado también el tema de variedad genética vegetal. La mejora de genética vegetal ha hecho mucho en este aspecto, ¿no? Vale. Seguimos el otro punto. Os he preparado un caso concreto práctico de plagas, que estamos nosotros trabajando mucho e incitando a manejarlo de esta manera. Luego, si queréis, podemos hablar de plagas concretas para... No quería alargar mucho este tema, ¿no? El tema del topillo. Los que vengáis siguiendo esta plaga en Castilla y León y en los últimos años también en Navarra ha sido una plaga que cada día ha ido más. Cuando ha tenido explosiones ha generado problemas. Entonces, herramientas fitosanitarias no hay casi ninguna, por no decir ninguna. Por lo tanto, tenemos ahí un agujero que, si se crean las condiciones idóneas, va a generar unos problemas enormes. Aquí en Aragón casi no hay problemas, pero como se dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar. Entonces, desde la asociación lo que llevamos haciendo desde hace 1 año y medio es informarnos, trabajar conjuntamente con INTIA, con Grefa, que también nos aportó mucha información, que fue una entidad que lleva todo el tema del topillo en Castilla y León, y socios que tenemos en Castilla y León que tienen cajas nido para generar información y que se pongan cajas nido. ¿Cómo planteamos esto? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que es una plaga que va en expansión. Entonces, aquí, eso de, bueno, que se joda al vecino que yo estoy bien, que pues no funciona, porque llegará un momento que nosotros seremos Castilla y León y entonces tendremos un problemón como tienen ellos cada cierto tiempo. Y aquí vemos la expansión que ha tenido en las últimas décadas en Castilla y León. Lo mismo ha ocurrido en la zona de Navarra. No es algo que digas, no es puntual, no, es una expansión constante. En este caso, ¿cómo planteamos? Realizarlo a través de un control biológico. Lo primero que tenemos que tener claro con el tema de control biológico, en gestión integrada de plagas, el control biológico no es una herramienta que pongo deprisa y corriendo cuando tengo el problema. Es una herramienta que tengo que planificar antes de tiempo para establecer una serie de depredadores en la zona que controlen la población que está en niveles mínimos para que no haya una multiplicación exponencial y una explosión. Eso es la manera de trabajar con el control biológico. Porque una vez está la explosión, con esas herramientas de depredadores no vamos a controlarlo. Hemos de conocer un poco la plaga del topillo, que tiene unas medias de poblaciones de 0 a 10 individuos por hectárea y que cada 2-7 años pasan a explosiones que pasan a 1.300 individuos por hectárea. Entonces eso multiplica de una manera los daños tremendamente. Las hembras se reproducen cada 22 días de gestación, pueden criar hasta 11 crías, es decir, eso es un número exponencial. ¿Cómo es su alimentación? Se alimentan de vegetación fresca, les gustan esas primaveras lluviosas, esos inviernos suaves, es decir, el medio ideal es el regadío de normal.
Es decir, aquellas zonas que tenemos alfalfa continuamente, que tenemos zonas verdes, que tenemos humedad. ¿Eso quiere decir que solo tienen ellos el problema? No, cuando hay una plaga, eso, la propia presión de población hace que se vaya expandiendo. Y lo primero que nos surge aquí es qué ocurre en agricultura de conservación, donde al no tocar el suelo podemos crear un poco el ambiente idóneo, porque no tocamos el suelo, para que vayan haciendo madrigueras y multiplicándose. Aquí lo primero que piensa la gente es decir, no, pues yo labro y controlo la plaga. Si yo labro, lo único que consigo en buena parte es romper las madrigueras, pero no mato el topillo. El topillo se va a buscar la vida. Le rompo su casa para que no siga multiplicándose. Lo que decimos siempre, yo tengo un problema, tengo que buscar una solución, pero tengo que buscar una solución integrada en este sistema de producir, porque si no me cargo todos los beneficios que he conseguido hasta ahora. Por lo tanto, siempre hay que sumar piezas para siempre, con esos pilares de trabajo, ir hacia adelante. En este caso, 3 aves depredadoras sobre todo: cernícalo vulgar, lechuza común y mochuelo. Aquí en el canal de YouTube vais a encontrar 2 o 3 vídeos explicativos de todo esto, de entrevistas a socios, de Grefa, etcétera, que explicamos todo esto de las cajas. Las aves depredadoras, para poner unas cifras, vienen poniendo los huevos entre marzo y abril, mayo. Por lo tanto, ahora justo en primavera, ahora aún llegaremos un poco a tiempo, habría que haber puesto ya las cajas a primeros de enero para que se vayan acostumbrando a ellas y las vayan colonizando y poniendo los huevos. Y luego, para que tengamos un poco los consumos, una lechuza se viene comiendo 1.500 topillos al año, un cernícalo 1.000 topillos al año, y una cría, un cernícalo que está criando, una pareja de cernícalos, en apenas 2 meses, que es cuando está la cría, se comen 500 topillos. Por lo tanto, son una herramienta maravillosa que tenemos en nuestros sistemas, que tenemos que saber utilizar. Otro tema que se ha dicho mucho en las jornadas, el tema del zorro. El zorro es una fauna que no genera casi ningún daño ni en la agricultura ni en la ganadería. Y somos muchos los que consideramos, sobre todo en aquellas zonas que hay problemas de conejos, pero sobre todo también de topillos, que debería estar prohibida su caza. Por lo tanto, es un animal que nos va a ayudar mucho al control de topillo, al control de conejo. Y por lo tanto debemos también manejarlo para que nos ayude en esos manejos. Aquí algunos datos más que podéis encontrar datos en internet, por no alargarme. Cajas que podemos hacer nosotros o podemos hacer que nos hagan, con un poste alto, sobre todo protegerlo de la humedad con barniz. Todo esto lo podéis encontrar explicado. Aquí tenemos datos de India, de zonas donde no tenían, de la cantidad de toperas que venían habiendo, en zonas sin control, y las toperas donde pusieron cajas nido, cómo han ido bajando. Y es un poco el tema. Voy un poco rápido porque quiero tratar más temas, pero toda esta información que he dicho un poco deprisa y por encima, en el canal de YouTube y en la página web, y aquel que tenga más interés, que nos contacte a la asociación, que le enviaremos la información. Consideramos que todo aquel agricultor, aunque no tenga problemas, que empiece a trabajar en sus explotaciones de 100, 200 hectáreas con 2, 3, 4 cajas en diferentes sitios. Y esto es como las lombrices. Es algo que me cuesta muy poco hacer, la planto en un sitio que no me molesta y es una herramienta que trabaja por sí sola. Es decir, no tengo que seguir echando billetes. Entonces, vamos a aprovecharnos de todo eso, pero ahí primero hay que conocer los depredadores y cómo trabajar con ellos, y luego hay que tener un poco de interés de hacer las cajas, tenerlas allí, mantenerlas, que no se pudran, que cada cierto tiempo hay que hacer mantenimiento, etcétera. Y si todos trabajáramos en esta línea, pues crearíamos un ambiente idóneo para que las aves se vayan reproduciendo en esas zonas y vayan haciendo un control biológico para que no haya explosiones. El camino, tanto Castilla y León, que gracias a esto, donde se han implementado bien, han notado mucha diferencia en la zona de Francia, es para solucionar esta plaga.